El corazón de una madre, el corazón de un padre es todo un mundo maravilloso, tan incondicional, que cuando se presentan dificultades o tal vez el diagnóstico de alguno de sus hijos, saca fuerzas y toma esto como una oportunidad para crecer, para amar mucho más. Hay un tema que queremos compartir contigo y está dedicado para ti, que tienes algún hijo con una condición especial. Bienvenidos. Esto es Cosas que no nos dijeron. Estamos muy contentas de empezar un nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron en este mes especial dedicado a mamá. Y hay mamás que sacan fuerzas de donde uno no se imagina cuando hay noticias que quizás no la esperabas, que querías viajar a París y terminaste yendo a Budapest. Pero igual, el viaje es hermoso. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Ediana Marín. Ella es escritora, conferencista, consejera. Ella es parte también de Vínculos para el Cambio. Mira, sí dije bien, ¿no es cierto? Muy bien. Y qué lindo, porque la hemos tenido en varias oportunidades en radio, pero ahora también la tenemos en video. Sí, qué gusto lindo tenerte, hola Ediana. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida, nos encanta poder compartir este tema que realmente es muy desafiante para muchas mamitas. Es de esas cosas que no nos dijeron que podíamos pasar. Recibir el diagnóstico de uno de nuestros hijos que pueda tener alguna condición especial. Sí, algo inesperado y muy fuerte. Ajá. Antes de empezar, quisiéramos compartir, aprender un poquito ¿a qué nos referimos cuando decimos condiciones o necesidades especiales? Claro. ¿Verdad, Berito? Por supuesto. Y aquí está la experta. Ajá. Porque yo no soy la experta. Bueno, pues condiciones especiales es cuando un niño nace con una discapacidad, puede ser física, ¿verdad? Que son como las que más reconocemos o Más notables, más quizás. notables, ¿verdad? Si hay una parálisis cerebral, por ejemplo, hay un síndrome de Down, pero hay otras que no se notan, ¿cierto? Y que cuando los niños nacen de pronto prematuros, si hay algún problema, entonces pueden haber un tipo de epilepsias, microepilepsias que no se detectan a tiempo y hay retraso en el aprendizaje. Entonces hay muchas formas en que un niño puede tener una condición especial, ¿verdad? O nacer con algún síndrome específico, con una enfermedad genética, ¿verdad? Entonces es algo que los padres, pues todos esperamos que nuestros hijos nazcan y que todo esté bien, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. Claro. Siempre hay un poco de preocupación. Creo que toda madre... Desde que uno se queda embarazada, así ¿no? dice, wow, pero no me va a tocar, no. Que se parezca a quien sea, pero que esté sano. Eso es lo que decimos. Sí, Ajá. que esté sanito, ¿no? Ajá. Pero bueno, a algunas nos ha tocado enfrentar esto y no es fácil. Y entre estas condiciones especiales de las que hablábamos también está un TDAH, está el TDA, está el autismo, el espectro autista, claro. El Asperger. El Asperger. Y son retos que como mamás empezamos a darnos cuenta, tal vez temprano, pero estos detalles, estas condiciones se da cuando ya están en la escolaridad. Y no nos damos cuenta mucho más antes y pensamos, ¿por qué no me di cuenta antes? Pude haber trabajado antes. Tú tienes una experiencia de estas así, Ediana. Sí, con mi primer hija. Es que no puedo creerlo, Ediana, te prometo, porque ver cómo ha crecido, cómo ha triunfado tu hija, yo me enteré recién. ¿Y cómo fue esa experiencia, la verdad? No sabía, no te había contado. No me has contado. En cosas que no nos dijeron, ahí sí. Por eso la tenemos aquí. Wow. Bueno, sí, no, Berito, he sufrido mucho con mi hija. Bueno, como familia, porque la nena, o sea, cuando yo estaba embarazada todo iba bien, pero resulta que cuando ya iba a cumplir casi 8 meses del embarazo, quiso venirse, ¿no? Entonces... Prematura. Okay. Y retrasaron el parto. Pero en ese retraso hubo... algo no estaba bien, ¿no? O sea, ella nació con una desnutrición increíble, o sea, era una cosita tan chiquita así. Creo que la podíamos tomar así en 2 manitos. Y la placenta estaba infartada. O sea, estaba 1/3 muerta. Entonces no se alimentó tu bebé. No se alimentó lo suficiente y como postergaron el parto, más daño se hizo.
Pero nos dijeron que todo estaba bien. Wow. Y tú estabas en esa angustia, me imagino. Sí, también. en esa angustia, pero hablando con los médicos, no, todo está bien. Bueno, pero como dices tú, al paso del tiempo uno empieza a notar ciertas cosas. Yo sí noté antes, ¿no? Porque mi nena no dormía bien. Bueno, todos los Más bebés. de lo normal. O sea, porque los bebés no dejan dormir. Bueno, pero si pasa ya el año y los 2 años y sigue sin dormir toda Claro, una noche ya no es normal. O sea, yo decía a mi esposo, no, algo no está bien, algo no está bien. Bueno, consultábamos médicos, no, todo está bien, pero tu corazón de madre te dice no está bien. Algo no está bien. Y el desarrollo, uno lee, ¿no? Todos los libros que uno encuentra para La leerse. curva de crecimiento. Y la curva de crecimiento y lo que tiene que estar haciendo. Y tú te das cuenta que no está haciendo lo que debería estar haciendo. Lo que le corresponde a la Wow. edad. Entonces Ajá. empiezas un dolor aquí, otro dolor acá, una angustia. Y dice, no, algo no está bien. Llega la escolaridad. Y ahí se confirma todo, porque cuando llegan al kinder, al primero, los niños empiezan a mostrar, otros se dan cuenta que aprende tan lento, Sí. que no va al mismo ritmo y empiezas a recibir noticias, reclamos y tu bebé, tu nena o tu niño empieza a sufrir acoso y maltrato. Ay, Mi hija una vez me dijo, mami, y creo que voy a llorar, pero una vez me dijo, mami, yo soy tonta. Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? Tú no eres tonta. Mi maestra me dijo que soy tonta. Ay, qué dolor, Diana. Sí, O sea, que una maestra diga eso de una nena, de un niño, ¿no? claro. Entonces ahí es donde todo empieza a complicarse, porque tu niño no va al mismo ritmo. Imagínate otros niños que también todo lo que tú nombraste, ¿verdad? Ese espectro de TDAH o autismo o Asperger, que son cosas que no se notan. O sea, si tenemos un niño en una silla de ruedas, es como aceptado. Como que es obvio. Sí, y de pronto los maestros ayudan, tienen que integrarlo, pero estos niños no tienen algo físico que puedas ver. Entonces empieza el sufrimiento Claro. emocional. Así Wow. es. Para los niños Y para la mamá. Claro. Claro. Y es que enfrentar todas estas situaciones realmente se convierte en retos diarios, logros diarios. En mi caso, mi hija empezó a presentar, justo cuando empiezan todas estas de las habilidades, de aquí ya va el gateo, ya va a caminar, como decías tú, Diana, ya uno se empieza a dar cuenta, cómo empieza a sujetar un objeto, cómo no puede cambiar lo que nos dicen, no el reflejo, ojo humano, no hay esto, o cambiarse los juguetes de una mano a la otra. Uno La ya empieza a motricidad dar gruesa y cuenta, fina. motricidad Hay gruesa y muchas. fina, pero uno dice, no, tal vez no le quiero comparar con otros niños porque tal vez está aprendiendo más despacio. Y como que uno empieza a negar, como que no, mi hija no, vamos despacio, a ver, no le voy a presionar, pero llega la escolaridad y definitivamente cuando empieza todo este proceso de aprendizajes, de razonamiento lógico, es cuando uno empieza a darse cuenta. Con mi niña recibimos el diagnóstico a sus 4 años, 4 o 5 años en este lapso, y recibió un diagnóstico de discapacidad intelectual leve, y era con TDA, un trastorno por déficit de atención, concentración sin hiperactividad de tipo pasivo. Y cuando yo recibí este tipo de cosas, yo empecé a entender por qué mi niño se le estaba dificultando al momento de pintar, al momento de escribir, al momento de, en estos ejercicios simples de aprender a sumar, aprender a restar. Oh, sí. Y cuando empieza la multiplicación, la división, era todo un reto. Y mi corazón negaba. Mi mente estaba negando esta situación. Decía, no, es que sí lo vamos a hacer. O tal vez ella no se me quiere aplicar, o se me está portando perezosa. Y enfrentar esta situación, la lucha internas como mamás que tenemos de, sí puede, pero me doy cuenta que no puede. Y es difícil. Muy difícil. Yo me quedo sin palabras porque a veces uno como mamá, no tengo las experiencias que ustedes han tenido, pero a veces nos frustramos por cosas que
que no deberíamos frustrarnos, que no deberíamos estar reclamando a los hijos, ¿no? Y no somos pacientes, pero cuánto más cuando un hijo tiene una condición como tal. Y eso a mí me deja sin palabras, porque a veces somos tan exigentes y queremos la perfección y queremos que nos hagan quedar bien a nosotras como madres. Y a veces este tipo de situaciones también son oportunidades para confiar más en Dios. Y en ese sentido, Ediana, ¿cómo es que empezaste a apoyar a tu nena junto a tu esposo y verle que ahora es maestra, que habla inglés? O sea, por eso yo digo, o sea, ¿a qué hora? ¿Qué pasó? Nadie me dijo. También quiero saber eso. O sea, ¿Cómo trabajaste con tu hija? Bueno, eso es una historia larga, pero para cortarla, con subidas y bajadas. O sea, no es un camino lineal hacia arriba, más bien así, donde si tener un hijo sin ninguna dificultad específica es retador y desafiante y cansado. Imagínate, cuando tú ves estos problemas de desarrollo. Entonces creo que primero es como pues los dos polos, ¿no? La negación o el hecho de pasar a una aceptación. Claro. O sea, creo que eso es lo más difícil, aceptar que hacer un duelo. O sea, como decir, no, cuando te dan esas noticias, empezar a hacer un duelo personal. Porque si no lo haces, todo el enojo y la rabia se vuelca sobre el hijo. Encima se vuelve un círculo vicioso. Claro, porque tu frustración, o sea, al comienzo cuando no sabes es solo frustración y rabia y hay momentos donde actúas mal con tu hijo. Yo he tenido que pedir perdón a mi hija, ¿cierto? Porque nos desesperamos. Pero bueno, ya luego empiezas a tener ese periodo de aceptación. Mi hija con la microepilepsia se le desarrolló después con todo, o sea, es un conjunto de cosas, ¿no? El maltrato de los profesores, de los compañeros. Pues también ella desarrolló un trastorno de ansiedad generalizada. Wow. O sea, mi hija tiene un trastorno de ansiedad generalizada con el que todavía vive. ¿Y qué le genera esto? O sea, pues es algo fuerte porque ella tiene episodios de mucha ansiedad, ¿no? Y he tenido que aprender a manejarlos, ¿no? Entonces ha sido un camino muy largo, por eso les digo, ¿no? Ahora mi profesión ha ayudado bastante porque he podido como aprender, estudiar y acompañar en eso. Pero creo que lo más importante es como hacer nuestro duelo y llegar al punto de la aceptación, porque estar en la negación no sirve de mucho. Y tal vez eso de fue mi culpa, tal vez yo hice algo mal en el embarazo. Mucho. Y eso también es tratar primero esa situación, ¿no? Porque en mi caso, mi nena nació baja de peso y no estaba al nivel de todas mis amigas que tenían sus... Y yo en cambio luchaba que coma, que crezca, que haga, que rápido. Pero siempre venía esa lucha de yo hice algo mal. O sea, no me cuidé, no me alimenté bien, aunque me decían que estaba bien. Y eso no se compara a lo que ustedes vivieron, pero también es ese culparte a ti misma de que algo hiciste mal. Claro. Y es sanar eso primero, chicas. Sí, mi hija se cayó de la cuna cuando tenía 1 año, así que yo le echaba la culpa a esa caída, a mi descuido, no haber estado ahí. O sea, hay que lidiar con todo eso, perdonarnos. Y escuchar los diagnósticos, como a mí me dijeron, a Eri y a mí, mira, si ella termina la secundaria, ustedes dense por satisfechos. Imagínate que te digan eso, o sea, te rompen el corazón así. Yo salí llorando, guardé eso y me dijeron, y en la adolescencia ella puede padecer de un trastorno límite de personalidad, o sea, dale otro golpe encima. Y yo dije, Dios mío, no puede ser, o sea... Tú eres creyente, tienes fe. ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué? Entonces entra también en una crisis de fe muy fuerte. Entonces elaborar todo eso, empezar a, Dios, acompáñame. El tiempo de espera por un milagro, ¿no te pasó? Un milagro. ¿Cuánto has orado por un milagro? Todo el tiempo, llega al punto de ya no pedir milagro porque dije... Creo que no se me va a dar el milagro y enojarme, incluso nos enojamos con Dios. Sí. Y es el enojo con uno mismo y lidiar entre eso, qué fuerte que es, hasta estabilizarnos porque nuestra hija nos necesita. Un diagnóstico tras otro. Mi niña nació prematura.
es una prematura extrema de 26 semanas. Estuvo hospitalizada durante 3 meses y en esos 3 meses recibí todos los diagnósticos negativos que podamos. Un día me decían, hay problemas en su corazón. Vamos a tener que revisar, hacer una operación a corazón abierto y doblar rodillas día tras día, diagnóstico tras diagnóstico. Yo pedía un milagro. No hay una buena recepción de visión en sus ojos. Creo que va a tener ceguera. Después, no hay un buen nivel auditivo en sus oídos. Creo que no va a poder escuchar muy bien. Sus extremidades, sus huesos no se han formado lo suficientemente, no desarrolló mucho en el vientre. Creo que no podrá caminar muy bien. Sus pies y todo le revisaban. Cuando le hacían exámenes de su cerebro, me decían que estaba demasiado inmaduro su cerebro y que no había podido desarrollar. Posiblemente podía presentar un cuadro cuando hay problemas en el cerebro, se me acaba de ir la palabra. Retraso. Ajá, sí. Entonces, había todos estos diagnósticos, mi corazón ya no podía más, ya no podía más de dolor. Decía, ¿por qué? Y como les decía, yo hasta ya dejaba de orar. Decía, tal vez en mi silencio, en mi quietud, yo voy a ver tu mano, Señor. Pero no lo veía. y fue estimulación tras estimulación y ver que ninguno de esos diagnósticos se cumplió. Pero hasta, como mencionaba, la escolaridad, ver ya estos detalles, dije, bueno, en todo esto, Señor, tú empezaste la buena obra en ella. Tú la vas a perfeccionar. Y esa ha sido mi fe, esa ha sido mi motivación y buscar ayuda. Buscar ayuda para mí como mamá, pegarme a amigas, a especialistas, a psicólogas, terapeutas que me puedan ayudar, que puedan consolar este corazón, que puedan fortalecerme para poder fortalecer a mi hija. Yo me quedo sin palabras otra vez, pero recuerdo en uno de los programas de radio estábamos hablando de la Semana de la Mamá y un oyente me escribe y dice, estoy destrozada. Mi hijo tiene autismo. Y estaba en el bus y empezó a tener un berrinche y toda la gente empezó a mirarme, a hablarme mal. El chofer dijo, sabiendo que esto iba a pasar, no le hubiera tomado en el bus. Y a mí me dolió el corazón porque a veces nosotros no sabemos lo que está pasando una mamá con un niño con un berrinche. Nuestra primera reacción siempre es juzgar y criticar. Esta mamá no educó bien al niño y cualquier cosa. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero a veces no somos empáticas, sino que es como, yo soy mejor madre porque mi hijo o mi hija no hace eso. Y es también como estar conociendo de estas realidades y poder ser una mano de ayuda en esos momentos de dificultad, en lugar de como caerle encima. Y a mí eso me dolió tanto porque esta mamá decía, nadie entendía lo que yo estaba pasando y lo único que quería era llorar y llorar, y abracé a mi hijo para contener ese momento de dolor y de desesperación. Y creo que ese es un llamado para todas, que en lugar de solamente juzgar y criticar a una mamá que está lidiando con un niño con un berrinche, es ser una mano de apoyo, de ánimo y decirle, necesitas ayuda, o solo una palmada en la espalda, no sé, porque no sabemos el otro lado de lo que está viviendo una mamá con un niño con una condición especial, Eliana. Sí, es un dolor y un sufrimiento, porque tú quieres, yo puedo llevar este sufrimiento, pero ¿por qué tiene que sufrirlo mi hijo? Wow, esa es otra cosa. Entonces es difícil, ¿no? Pero creo que lo que puede ayudar más es cuidar al cuidador primario, y somos nosotros los cuidadores. Entonces, si yo no me cuido, si tienes un hijo con alguna condición, tienes que cuidarte, tienes que buscar ayuda, como apoyo, ¿cierto? Tenemos que buscar para estar bien nosotras, para poder dar y vivir todos esos procesos normales de negación, de aceptación, de perdón, de autoperdón, de liberar culpas, de perdonarnos. Y pues Dios nos acompaña, ¿cierto? No importa que dejamos de orar un tiempo. Estamos un poco enojadas. Sí, porque sabes que la ansiedad de mi hija era tan fuerte que de niña ella me decía, mami, Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso. Yo feliz, ¿no? Entonces Él me puede matar. Ese tipo de preguntas hacía Salomé como de 7, 8 años. ¿Cómo respondes esas cosas? Y yo, sí, Dios
es todopoderoso y puede hacerlo, pero no lo hace porque te ama más que tu padre. Le digo yo, ¿tu papi te ama? Sí. Pues así es Dios, Él te ama mucho más. Pero tenía miedos increíbles. Entonces, esperar ese milagro y no ver ese milagro como lo pedimos, pero siempre ocurre el milagro. Yo le he dicho a mi hija, el milagro está hecho. Ella sigue sufriendo con sus trastornos de ansiedad, pero pues ya controlado, manejado, ha tenido que aprender un montón de estrategias. No es fácil para ella, pero pues las personas que tienen algo, trastornos, aprenden a vivir con eso y a desarrollar habilidades especiales que no tienen otros niños. Son más sensibles a otros. Oh, sí, tienen empatía, piensan en los demás. Si ella ve un niño llorando, nunca va a criticar a una madre. Ella va a ir a abrazar a ese niño. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Tiene tu hija? Totalmente. Bueno, entonces se desarrollan habilidades. Entonces el milagro está hecho. O sea, yo le he dicho a ella, el milagro está hecho. Es el milagro del amor. ¿Por qué? Porque Dios, no entiendo por qué Dios no quita esto de raíz. No lo entiendo y nunca lo voy a entender hasta que llegue a su presencia. Y le preguntemos cara a cara. ¿Qué pasó, Señor? Sí, pero yo digo que Él es el milagro del amor y el sufrimiento. O sea, a mí me ha ayudado a ver a Jesús. Jesús sin pecado, sin injustamente sufrió. Entonces llegué a la conclusión, ¿y por qué yo no voy a sufrir? ¿Quién soy yo para no sufrir? Y en medio de todo este dolor, de lágrimas de dolor, de frustración muchas veces, también se vienen lágrimas de alegría. Claro. No sé si te ha pasado, Diana, pero quisiera compartirles que hace unas 2 semanas, bueno, yo había venido con esto de aceptar, de dejar ya la negación. Mi hija es así, tengo que amarla así, tengo que cuidarla así, aceptar todo esto y amar y abrazar a mi hija. Y porque yo caí mucho hasta tenerle lástima. Pobrecita, es que mi hija sobreprotegerle muchísimo y pedir incluso a los maestros en su escuela que también hagan lo mismo. Y yo no me estaba dando cuenta que no estaba haciendo esto bueno para ella hasta que empecé a soltarle y en toda su escuela entró en un concurso de cuentos en todo el sector donde vivimos y todos presentaron su cuento. Y yo le dije, mi amor, escribe. Ella, una de sus dificultades, no habla mucho. Es muy reservada, es muy calladita. Y hay momentos cuando ella habla, dice cosas muy lindas. Es muy sensible, como tú decías. Es muy empática con todo, con todo lo que le rodea. Y yo le dije, escribe, mi amor, escribe tu cuento. Y siempre en el corazón de uno está, ojalá lo haga bien, ojalá lo pueda hacer y valorar lo que ella hace y no estar encima de ella y tratando de darle haciendo. Yo revisé la ortografía, revisé sus ideas, le ayudé a que conectar algunas y vaya en orden, ¿no? Pero fue algo muy bonito, tenía mucha empatía su cuento. Y entregó su cuento. Y a las 2 semanas de haber entregado esto, recibo la noticia, recibo una llamada del jurado calificador de este concurso, que de 3,000 cuentos, el cuento de mi hija quedó en los 7 finalistas. Ay, wow, sí. ¿Viste? Ajá, entonces, recibir esta noticia para mí era como que, ¿en serio? O sea, están hablando de mi hija. El cuento de mi hija, sí, me decía, es un cuento muy motivador, es un cuento que tiene mucha empatía. Y yo dije, wow, fueron lágrimas de felicidad, de gratitud a Dios por todo este momento. Y después verle recibir su diploma de reconocimiento, recibió una beca de estudios en una institución acá de técnicas de estudio, donde yo sé que eso es un regalo de Dios para ella, para que pueda mejorar en sus estudios. O sea, como digo, no se compara a lo mío, pero mi nena tenía problemas de estar entre las primeras, ¿no? Yo era buena estudiante en la escuela y en el colegio, entonces cuando los hijos nacen uno espera que sean iguales. Pero mi nena no tenía esa misma habilidad, siempre estaba en el promedio. Y yo empecé a
a forzarle que tiene que sacar buenas notas, que tiene que sacar buenas notas. Y mi hija creo que se estresaba tanto que se bloqueaba. Pero llegó un momento en que hubo una verdad en mi corazón de que mi hija, ¿por qué vale? ¿Por las notas? ¿O vale porque es mi hija? Y un día yo eso le dije a ella. Y cuando yo le solté, empezó a sacar buenas notas. Y yo digo, mira tú. Pero también me encantó porque ella es muy sensible a su hermano y a los niños que luchan o batallan con ciertas materias, y ella sabe cómo enseñarles. Por eso su anhelo es ser maestra y servir a los niños en ese sentido, porque tiene una habilidad para tenerles paciencia y para enseñarles, que yo a veces a mi hijo no sabía cómo explicarle algo de matemáticas y mi hija decía, tranquila mami, y le explicaba y yo me quedaba así como... qué bien. Pero estos niños que tienen alguna lucha, alguna batalla, saben cómo ayudar a otros. Eso. Y cuando estuvimos en escuela dominical, ella y yo ahora somos maestras de escuela dominical, trabajamos en equipo. Llega un niño con autismo y la mamá nos dice, saben que mi hijo tiene autismo, y nos trajo su maletita con los dinosaurios porque a él le encantaban los dinosaurios. Y yo decía, y ahora señor, ¿qué vamos a hacer? Pero ya había aprendido un poquito, me estaba informando, Dios había permitido que me informe, y me ayudó mucho el trabajar con mi hija y tener paciencia con él y con los otros niños, al punto que el niño quiso regresar a la clase. Y yo decía, ¿cómo? O sea, es mostrar amor, a pesar de que no sepamos mucho, pero también el aprender a documentarnos de este tipo de cosas, a leer, a investigar, y otra vez ser empáticas, y luego disfrutar que tu hija se vuelve maestra, que tiene un nivel de inglés increíble. O sea, esas son también las gratificaciones que Dios te ha dado en este proceso de ser mamá de una niña con una condición especial de vida. Sí, hay que tener esperanza. O sea, tu hija, o sea, Dios no se equivoca, y ellos encuentran un camino. Esa es mi experiencia. No tienen inteligencia matemática, pero desarrollan otras habilidades. Tu hija, por ejemplo, puede ser una escritora y puede tener una inteligencia desarrollada en esa área maravillosa. Lo importante es que ella encuentre algo en lo que ella es buena. Eso le pasó a mi hija. O sea, aunque nos dijeron que ella no iba a lograr nada, pues por milagros que no podría contar aquí, pero Dios sí hizo el milagro de permitir que fuera a una escuela donde solo hablaban inglés. Wow. Y ahí es lo importante, creer en ellos. Eso se llama amor cognitivo. O sea, hay un psiquiatra que habla de que el amor debe ser amor emocional, amor pragmático y amor cognitivo. Tenemos que amar de esas tres maneras, y el amor cognitivo es lo que pensamos y creemos de nuestros hijos. Amarlo con lo que pensamos. Si empezamos a pensar, Dios va a permitir y a desarrollar sus habilidades, es imagen de Dios, es creación de Dios, hay dignidad, sí puede. No sé qué va a poder, pero sí puede. Y mi hija encontró que era muy buena para los idiomas. Esa niña así aprendió. Ahora está en el Reino Unido y no pueden creer que le preguntan, ¿de verdad tu idioma materno es el español? No lo podemos creer. Y es una maestra de inglés excelente con los niños. Le gusta enseñar a los niños y les sube la autoestima y los valora, y los niños florecen en sus manos porque ella sabe que es el sufrimiento. Entonces el milagro está hecho, aunque tenga que seguir sufriendo y en terapias y algunas crisis y sufrimientos, pero ella está avanzando. Entonces creo que es muy importante. Tú me decías, ¿cómo ayudar? Bueno, todo el proceso del duelo, la aceptación, el perdón, buscar ayuda, ser compasivas con nosotros como madres, cuidarnos para poder tener energía y dar a los pequeños con más tranquilidad, y perdonarte cuando pierdas los estribos, porque lo vas a hacer, ¿cierto? Lo vamos a hacer. Y agarradas de las manos del Señor. La realidad es que estamos en un mundo caído, y a veces estas enfermedades también nos recuerdan eso, pero también nos recuerdan que nuestros hijos son creados a la imagen de Dios, no importa la condición. Y como dice la Biblia, herencia de Dios son los hijos, independientemente de la condición que ellos tengan, son regalo de Dios. Y cuando los vemos así, no importa la situación que tengan, estaremos agradecidos por el regalo que ellos han sido. Diana, podríamos seguir conversando y llorando. Sí, me han hecho llorar. Hace rato que no lloraba. Pero
Pero gracias por abrir tu corazón. Sabemos que Dios estará usando esta conversación para animar a muchas mamás. Así es, gracias. Pues, es lindo porque nunca lo había hablado antes. Hemos empezado a hablarlo en público porque mi hija ya es grande y ella en un artículo sobre el dolor y el sufrimiento. Lo ha sacado a la luz. Ella dice, tengo un trastorno de ansiedad y con tendencia a TOC. Lo dice ya públicamente. Entonces ahora yo puedo hablar. Antes no, porque quería protegerle. Escribió un cuento. Tiene un cuento en Amazon. Tenemos que buscarlo. Ajá, entonces... ¿Cómo se llama el cuento? El gatito TCK, porque es el gatito de tercera cultura, porque como su papá es chileno, yo soy colombiana, ella nació en Panamá y he vivido en varios países, entonces eso además le ha agregado un factor cultural y de ansiedad complejo, ¿verdad? Entonces ella escribió ese cuento y está en Amazon y... pues era un sueño. Ahora quiere escribir un cuento para ayudar a los niños que tienen un trastorno de ansiedad como el TOC. Vamos a ver cuándo lo logra. Claro que sí. De verdad que podríamos pasar conversando mucho más. El tiempo se nos acabó de este episodio. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Viviana, por abrirnos tu corazón, motivarnos y bendecirnos. Saber que no estamos solas, de la mano de Dios, todo podemos hacer. Y si podemos esperar el milagro del amor. Dios no te va a dejar sola, te va a ayudar, te va a renovar las fuerzas. Y ya hay un milagro ahí, que ese niño o esa niña tenga un padre, una madre que le apoya. Con esas palabras te decimos gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Gracias, Viviana. Gracias. En Isaías 54:3 hay una promesa muy bonita que nos dice: yo les enseñaré a tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Que puedas fortalecerte en este tiempo con tu hijo sobre esta promesa. Recuerda que Dios da hijos especiales a madres especiales. Gracias por habernos acompañado en este episodio.